Es director ejecutivo de Transparencia Mexicana desde 1999. En las últimas semanas ha estado promoviendo una nueva campaña, 3 de 3, con la finalidad de promover la transparencia de los candidatos a cargos de elección popular en esta elección. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge. Hoy en Periférico 1313, Eduardo Bojorquez. Eduardo, honestamente, ¿les crees a los políticos y sus declaraciones patrimoniales? Aunque la declaración patrimonial es una figura que ha existido por muchos años en la ley mexicana y los servidores públicos tienen que presentarla cuando menos a cierto nivel de la administración, la verdad es que si no se hace pública de la manera correcta, no genera confianza, sino desconfianza en el ciudadano. Las versiones públicas que hasta ahora conocemos de algunos servidores, pues no dejan un espacio sino para la imaginación, porque aunque reportan bienes y otros temas, no lo hacen de manera pues razonable. Platícanos qué es una declaración patrimonial. ¿Qué trae la declaración? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Tiene fotos? Para que la gente nos comprenda a qué nos referimos, Eduardo. Bueno, la declaración patrimonial es un informe que presenta el servidor público sobre el estado que guarda su patrimonio y lo que se pretende con ello. O sea, es si que tienes una casa, un coche... Una casa, un coche, una inversiones, televisiones, obras de arte, relojes, todo aquello que pueda ser más o menos cuantificado y que permita monitorear en el tiempo la situación patrimonial. Eso es exactamente lo que hacen las auditorías o se supone que hacen las auditorías. ¿Y dónde están guardadas? ¿Quién las tiene, Eduardo? Bueno, se presentan ante el órgano interno de control. En el caso federal es la Secretaría de la Función Pública. En los estados tienen distintos nombres. A veces se llaman Secretarías de la Contraloría o Desarrollo Administrativo o de Transparencia, incluso en algunas entidades. Se le entrega, se resguarda y se presume que son investigadas por la autoridad para ver si hubo cambios importantes en la situación patrimonial y de haberlos, si son explicables o inexplicables. ¿Y qué tan válido es el argumento que esgrimen muchos funcionarios públicos en el sentido de que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales los expone a secuestros, extorsiones, al crimen organizado en general y que por eso tienen el derecho de mantener reservado su patrimonio? En mi opinión, José Antonio, ese es un falso argumento. La verdad es que no hay ninguna evidencia empírica de que los servidores públicos estén más expuestos que otros ciudadanos al secuestro o a cualquier otro delito. Pero lo que sí queda muy claro es que este argumento se ha utilizado ya en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando se aprobó por primera vez la ley de transparencia y se publicaron los salarios de los servidores públicos, pues muchos de ellos dijeron que no estaban dispuestos a publicarlos por razones de seguridad. 10 años después sabemos los salarios de muchos servidores públicos y no hay una ola de secuestros que se haya concentrado específicamente en los funcionarios. La verdad es que no hay evidencia empírica de lo que ellos dicen. Además, a lo mejor es la mejor forma de obligar a que el Estado mexicano, el gobierno, los gobiernos cumplan su función básica, que es darnos seguridad, porque en realidad si ellos no pueden garantizarse a sí mismos la seguridad y por eso no quieren dar a conocer su declaración, imagínate en qué situación está el resto del país que no tiene ni siquiera esa influencia como servidor público. Ni tampoco el aparato de seguridad que muchos servidores públicos tienen, ¿no? La verdad es que los demás nos movemos en el metrobús, en el taxi y en el automóvil y corremos el mismo riesgo sin las protecciones que puede tener un servidor Ahora, público. la gente se pregunta, bueno, ¿de qué sirve que estén estas miles de declaraciones patrimoniales en la caja fuerte del secretario de la Función Pública o del contralor donde trabajo? O sea, están ahí guardadas, nadie las ve. Yo me acuerdo que alguna vez trabajé en el gobierno varios años, la presentaba, pero pues, yo no sé qué ocurrió con ella. ¿Cuál es la utilidad si están ocultas? Bueno, la utilidad sería que en caso de que hubiera una denuncia, se puede investigar si el servidor público le mintió al gobierno, le mintió al Estado o nos mintió a todos a raíz de la declaración patrimonial. Con la iniciativa 3 de 3, Transparencia Mexicana busca promover que todo representante popular se comprometa a presentar públicamente sus declaraciones patrimoniales, de intereses y comprobante fiscal. La campaña lleva por lema: si te piden tu voto, pídeles que publiquen su 3 de 3. Los legisladores Fernando Rodríguez Doval, Laura Rojas y Elizabeth Yáñez del PAN, así como Zoe Robledo y Fernando Belauzarán del PRD, fueron los primeros en someterse a este escrutinio. A ellos se ha sumado el diputado federal Ricardo Monreal, quien aspira a gobernar la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal por el partido Morena. Eduardo, ¿qué incentivos tienen los políticos para presentar sus diversas declaraciones?
¿Qué incentivo tienen los políticos para este tema? Pues la verdad es que muy pocos. La sociedad mexicana ha sido poco exigente con su clase política. Nos hemos concentrado en asuntos como que tengan estudios universitarios, eso se discute mucho en la opinión pública, pero no en tener información sobre el patrimonio, sobre sus intereses y sobre otros temas que son relevantes, como por ejemplo su forma de pensar o de decidir cuál va a ser una política a seguir en alguna materia. Ahora se está diciendo mucha gente está diciendo que va a exigir en los candidatos en esta elección que viene en este año que declaren su patrimonio, que hagan declaraciones también de conflicto de intereses, porque si no, no votarían por ellos. Esto puede ser un incentivo importante para los candidatos, por lo menos. Yo creo que sí, yo creo que es un incentivo, pero para quien quiera ser parte de una clase política diferente, José Antonio, porque para quien está en la zona de confort, pues el hecho de que los ciudadanos les exijan, les pidan, los inviten, no es suficiente. No, ellos están acostumbrados a relaciones de poder con otros actores de poder y lo que pensemos nosotros los ciudadanos no es un tema relevante. La campaña de transparencia mexicana que tú diriges, Eduardo, sacó esta muy buena idea 3 de 3, declaración patrimonial, declaración de interés y declaración fiscal. Y hasta donde sabemos, hay menos de 10 legisladores que se han sumado voluntariamente a la propuesta. ¿Es correcto? Es correcto. El 1.11% de nuestro Congreso, es decir, 7 legisladores de 628. Y es muy frustrante, digo, esto no le quita mérito a lo que están haciendo ustedes, pero es muy frustrante ver que una gran idea, algo que nace en medio de una situación de escándalos que están surgiendo y van a seguir surgiendo, haya menos de 10 diputados legisladores que se han sumado y que el resto, la verdad, siente que no tiene ninguna consecuencia para su vida política. Bueno, es la razón por la cual hace varios años pensábamos que la reelección era importante, ¿no? Porque ahorita solo le rinden cuentas a quien los puso ahí y les parece completamente irrelevante explicarle a los ciudadanos quiénes son o cuáles son los potenciales conflictos de interés que tienen o si esto afecta a su labor legislativa. Hay que decirlo, México es uno de los países, una de las democracias en donde quien tiene más conflictos de intereses preside una comisión legislativa, ¿no? No al revés, no quien no tiene conflictos de interés. Tome nota, la legislación sobre conflicto de interés en México es prácticamente inexistente. Recordemos que el presidente Peña reconoció que existe un vacío legal en torno al tema. Actualmente se busca que los ciudadanos puedan consultar los comprobantes de pago de impuestos de los últimos 3 años de cada uno de los legisladores. Eduardo, francamente, ¿la presentación de las declaraciones es la solución a la corrupción? No, no es una solución a la corrupción. Para enfrentar la corrupción en el país se necesita mucho más que un conjunto de declaraciones, pero lo que sí es una avenida para empezar a restaurar poco a poco la confianza que hemos perdido en la clase política. Las 3 declaraciones lo que buscan es tratar de darle un poquito más de información al ciudadano para que forme su voto y también que se sienta en mejor posibilidad de construir una relación con su legislador o con el presidente municipal o con quien elige. Yo sí coincido contigo, pero también es cierto algo. Una de las cosas que nadie puede ocultar cuando se enriquece de forma inexplicable o rápida es pues el gusto por los bienes inmuebles, los departamentos en Miami. Claramente, si estas son públicas, las declaraciones, van a empezar a buscar formas de hacerlo a la novia, a la esposa, a la prima, al tío de la prima y a otros modelos de registro de propiedades. No hay duda de que eso va a ocurrir, pero claramente me parece que es un avance sin duda y sobre todo que introduce, yo creo que una cultura, Eduardo, de si tú quieres estar sometido al escrutinio público como funcionario público, tienes un costo que pagar. Si no te gusta, no te metas a ese negocio. Sí, nadie te obliga. Quédate a vender cosas, pon un negocio privado, sí. Sí, el servicio público tiene que tener una diferencia y la diferencia es que estás sujeto a un escrutinio mayor que cualquier otro ciudadano. Ahora, en esto del conflicto de intereses, incluso se aceptan hacerlo, pero muchas veces hemos visto funcionarios que dicen, no sé, aquí no hay interés, un conflicto de interés. Es decir, ¿quién determina cuándo puede haber o no un conflicto de intereses? Porque ellos pueden pensar en que no hay ningún conflicto de interés en el que les des un contrato a tu hermano o que tu esposa esté trabajando dentro de la misma dependencia en la que tú estás. Y ellos dicen, no, pues aquí no hay ningún conflicto de interés. ¿Cómo se determina objetivamente eso para que sirva de algo? Eso es cierto. Esa es la razón por la cual cuando el presidente instruye a los servidores públicos a presentar una declaración de intereses en mayo junto con la declaración patrimonial, también instruyó la creación de una unidad especializada en la Secretaría de la Función Pública que llamaron de ética pública o de ética en la vida pública
que va a revisar las preguntas que pueda hacer un servidor público o sus declaraciones para evitar conflictos de intereses y determinar si lo hay o no lo hay. Y hay una razón muy importante para eso, porque cuando se consuma un conflicto de interés, deja de ser un conflicto de interés y se convierte en un delito. La clave aquí es que el conflicto de intereses no se consume. Esa es la razón por la cual tiene que haber una unidad especializada que oriente al servidor público sobre si hay o no hay y de haberlo sobre las consecuencias que tendrá. Eduardo, ¿cuáles son los siguientes pasos de Transparencia Mexicana? La campaña 3 de 3 está en marcha, hay pocos que se han sumado, supongo que van a subirle el tono y el costo y la exhibición a quienes no se suman, que son la mayoría. ¿Qué pasos vienen? Bueno, lo primero fue, como lo decías hace un momento, claramente simbólico y fue invitar a nuestros legisladores a sumarse de manera voluntaria. Sí. A partir del arranque de las campañas y en unos días vamos a presentar ya una plataforma especial para los candidatos. Muchos de ellos, vamos a empezar primero con los gobernadores, donde hay elecciones a gobernador, y conforme se vaya avanzando en la campaña vamos a ir abriendo módulos de la plataforma para que otros puedan sumarse. Es decir, van a ir a cada una de las 9 entidades donde hay elección de gobernador y decir quiénes de los 3 o 4 candidatos se suma. ¿Sí? Y ahí es más visible, la gente va a decir, ese no se quiere sumar, ese tiene cola que esconder, por ejemplo. Y una cosa muy interesante que nos ha pasado es que los medios se están sumando de manera muy particular a la campaña. Hay varios conductores que han dicho, si no presentan sus 3 declaraciones, no vienen a este programa a buscar el voto. Entonces hay una parte social, como de presión social sobre los candidatos, y una parte de los propios electores, ¿no? Que, por ejemplo, cuando reciban a alguien que toca la puerta en su casa, le diga, oiga, muy bien, nada más dígame no solo quién es y por qué quiere gobernar, sino cuáles son sus 3 declaraciones. Se trata sobre todo de animar al elector a ejercer su poder y darle un marco de opinión pública a esa posibilidad. Les deseamos mucho éxito. México requiere muchos esfuerzos, como el que hace Transparencia Mexicana. Muchas gracias. Muy buenas noches.